miedo, ansiedad, temor para el paciente, o pueden ser cosas que incluso pasan desapercibidas, que solamente se detectan cuando se hace una prueba específica para detectar sangre oculta en heces. Así que, pues, tiene un espectro de presentación bastante amplio y créanme que si se van a dedicar a la medicina, al ejercicio médico, sí o sí lo van a ver. Esto abarca también todo el espectro de edades, desde los niños hasta personas mayores, por supuesto personas de edad media, etc. Es decir, es un síndrome relativamente ubicuo y con el cual pues, van a tener la oportunidad de revisar. ¿Esta cosa no está? Bueno, entonces vamos a abarcar desde la definición. De manera arbitraria, un poco, ustedes van a encontrar este tipo de definiciones en los libros. ¿Qué se considera hemorragia de vía digestiva? Bueno, pues cualquier tipo de sangrado que ocurre proveniente de la vía digestiva. Y la vía digestiva va desde la boca hasta el ano. Entonces, toda la longitud de este tubo es lo que puede generar este síndrome. Y arbitrariamente entonces se ha definido, o en los libros ustedes van a encontrar esta caracterización. Vamos a denominar hemorragia digestiva proximal o alta, aquella que está del ángulo de Treitz hacia arriba. Y a su vez, hemorragia digestiva baja, aquella que está desde el ángulo de Treitz hacia abajo hasta que llegamos al ano. En algunos textos ustedes van a encontrar eventualmente una categorización como hemorragia digestiva media. Entonces, en esos textos pues, hacen referencia a que sería lo que va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal y que la digestiva baja sería de ahí para allá. Pero en realidad esto a veces es una distinción meramente académica y bastante difícil de objetivar en la vida práctica. Así que en la generalidad lo que ustedes van a encontrar son dos grandes síndromes: hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Y en lo que tiene que ver con hemorragia digestiva alta, pues entonces va a estar ubicada de todo lo que está desde el ángulo de Treitz hacia arriba, es decir, duodeno, estómago, esófago. Todo esto es entonces lo que vamos a considerar hemorragia digestiva alta. Y algunas de estas entidades, por supuesto, que ustedes ya las acaban de revisar en las diferentes conferencias que han tenido relacionadas con patología digestiva. Entonces, lo que pretendemos con esta actividad es intentar mostrar algunos casos clínicos representativos que les inviten a la reflexión, que les inviten al análisis y quizá un poco a la discusión en relación con estos contenidos que han venido revisando. La hemorragia digestiva distal al ángulo de Treitz, entonces es lo que les decía, vamos a denominarla hemorragia digestiva baja, y en relación con ella, pues entonces va a involucrar todo lo que tiene que ver con el intestino delgado, con el intestino grueso, con las diferentes porciones que distinguimos en estos órganos, hasta llegar al canal anal y todo el cúmulo grande de enfermedades que están relacionadas con este tracto digestivo bajo. Adicionalmente, en la conceptualización de estos síndromes es siempre importante tener presente lo que tiene que ver con enfermedades o situaciones extradigestivas que se pueden llegar a manifestar como hemorragia digestiva, pero que, dado que su fisiopatología, que su etiología no depende estrictamente o morfológicamente del tracto digestivo, pues nos toca en este caso entonces ampliar la pesquisa. En ese caso, todo lo que tiene que ver con anticoagulación, eventualmente todo lo que tiene que ver con discrasias sanguíneas, ellas pueden en algún momento determinado producir sangrados por el tubo digestivo, producto de pequeños
este nivel, pero pues que en la medida en que se empieza a ampliar el espectro de la investigación, la anamnesis, el examen físico, las pruebas imagenológicas, las pruebas de laboratorio, pues seguramente podemos llegar a terminar haciendo el diagnóstico de una discrasia sanguínea. Las manifestaciones clínicas de este síndrome pues entonces van a estar en relación con el área que esté comprometida. Y esto pues va a dar origen a una semiología muy particular que van a tener la oportunidad de ampliar y de revisar en detalle ahora que se provean a su curso de semiología y de medicina interna, y de ahí en adelante pues todos los cursos que vienen. Entonces las manifestaciones digestivas de la hemorragia digestiva alta van a estar caracterizadas por esto: hematemesis, que es un vómito o que es la presencia de sangre fresca proveniente de la vía digestiva alta, y esta generalmente se va a acompañar al cabo de 1 o 2 o 3 días de esto que se denomina meletas, que es la presencia de una materia fecal característica de color negruzco y que corresponde a una sangre que ha sido metabolizada, que ha sido digerida y que termina siendo evacuada por el tracto digestivo inferior. La hemorragia digestiva baja entonces se va a caracterizar característicamente por la presencia de melenas, que es la sangre digerida, y si es un proceso relativamente agudo o reciente, pues vamos a encontrar la presencia de rectorragia, es decir, sangre viva, sangre rutilante, al momento de que el paciente hace su evacuación, al momento de que el paciente se hace su aseo, o en el momento en que él revisa los excrementos en la taza del sanitario. Esto pues va a generar también, en la medida en que estamos perdiendo tejido sanguíneo, pues va a tener unas repercusiones sistémicas, y esas repercusiones sistémicas pues van a estar en función del volumen de la pérdida sanguínea que estamos teniendo. Si esa pérdida sanguínea es relativamente alta, el paciente puede terminar anemizándose por esta vía, y esa anemia pues normalmente o usualmente va a ser de tipo normocítico e hipocrómico, que son las anemias que se caracterizan por la pérdida de sangre en general. Y si el problema es muy grande, muy significativo, en general, que implique la pérdida de más de 2 litros de sangre, en términos en promedio en general, esto puede llevar a que el paciente haga un choque hipovolémico. Y el paciente pues obviamente va a sufrir hipotimias, va a sufrir todos los síntomas característicos de un estado de choque. Este paciente, ¿por qué va a consultar en general a ustedes? Entonces va a consultar porque él dice: doctor, es que estoy vomitando sangre, o es que estoy teniendo salida de sangre por la boca, y es en moderada cantidad, mucha cantidad. Especialmente esto es terrible cuando la cantidad es grande, cuando la cantidad es significativa, porque el paciente se asusta mucho, y adicionalmente esto puede llevar a que parte de este contenido sanguíneo se pase a la vía respiratoria, y entonces esto se acompaña de tos. Y entonces ahí empieza ya Cristo a padecer, porque resulta que hay que empezar a hacer diagnóstico diferencial entre ¿será un vómito de sangre o será una tos con sangre? Eso entonces plantea esa disyuntiva. Normalmente casi siempre el paciente refiere: no es que la sangre es producto del vómito, y refiere algún antecedente: es que yo tengo úlceras, es que tengo gastritis, es que tengo reflujo, es que tengo alguna cosa, y esto pues orienta siempre la anamnesis es clave para orientar aquí al diagnóstico. Se va también nos va a decir: es que tengo la materia fecal que me ha cambiado de color. ¿Y de qué color es? Entonces pues hay que preguntar: está teñida de sangre roja, está teñida de un color café oscuro, está teñida de un color negro? Precisamos eso. Hematoquencia entonces es la materia fecal que está teñida de sangre roja rutilante, y adicionalmente pues en función de la pérdida que haya tenido este paciente, pues vamos a tener una serie de sintomatología muy general, en donde puede incluir palidez, astenia, aridania, y eventualmente el síncope en situaciones de mayor gravedad. Entonces, esto es el vómito de sangre. Sangre así roja, rutilante, que la describe.
entonces vamos a verificar si es de estas características o si eventualmente es una sangre que ya lleva algún tiempo en el tracto digestivo, que sea de pronto de vuelta, entonces estaría de estas características. Es decir, una sangre que se ve como de un color verdoso, como de un color café. Esto es importante para definir esencialmente la agudeza del proceso que estamos evaluando. También, como médicos, ustedes van a tener que enfrentarse a las peores desgracias del ser humano y eso implica también pues, verificar cosas que pueden resultar un poco desagradables a la vista. Entonces vamos a tener que verificar cómo está la materia fecal y eventualmente asistir al sanitario del paciente o pedirle que tome una foto, etcétera, para mirar qué es lo que el paciente está haciendo como su deposición. Por supuesto, en esto es importante siempre hacer una averiguación, un interrogatorio muy puntual, muy dirigido y preguntarle, a ver, mi señora, mi señor, ¿usted ha comido gelatina? Dígame de cuál gelatina, si ha sido de fresa, si ha sido de mora, o de cuál tipo, ¿sí? Porque a veces puede ocurrir que simplemente estos colorantes que van en los alimentos puedan ser los responsables de esta situación. Ahora, hay que preguntarle, ¿usted ha comido remolacha? Entonces, bueno, mucha cantidad, poca cantidad, etc. Porque eventualmente una dieta tiene injerencia y puede explicar algunas de estas situaciones. Esto, si eventualmente le pasa a una persona, pues y no tiene conocimiento y no asocia con la dieta o con cambios que haya hecho recientemente, por ejemplo, con algún medicamento, está tomando isoniazida, está tomando rifampicina, está tomando alguna tableta que tenga la posibilidad de metabolizarse hacia un colorante rojo, pues entonces eso hay que averiguarlo y tenerlo muy claro. En general, entonces debemos de tener presente esto y ponerlo en evidencia, dejarlo muy claro en el interrogatorio. Bueno, esas manifestaciones clínicas las vamos entonces a categorizar o a precisar si están relacionadas con el sangrado digestivo alto o con el sangrado digestivo bajo. Algunas cosas que pueden estar asociadas con ese sangrado digestivo alto son estos otros signos o síntomas que nos pueden referir los pacientes. Ellos pueden llegar diciendo, vea doctor, es que tengo un dolor aquí detrás de la corbata, detrás del pecho, que es terrible. Eso normalmente pues, se va a asociar, por ejemplo, con un desgarro esofágico, por decir algo, podría ser eso. Eventualmente también podría ser un infarto, pero puede ser de un infarto miocárdico, me refiero. Hay que averiguar si hay unos síntomas dispépticos. ¿Tiene usted agrieras? ¿Tiene usted ardor? ¿Tiene usted sensación de reflujo? Eso hay que preguntar. Este tema de la dispepsia ulcerosa y no ulcerosa, pues a veces las personas son muy vagas en referir o en hablar de estos síntomas. Sí, es que a mí de vez en cuando me da algo de malestar, algo de agrieras, algo de distensión abdominal. Son síntomas muy vagos, por supuesto, pero que pueden ayudar a configurar el cuadro. Hay que averiguar al paciente si tiene ictericia, si se ha puesto amarillo en algún momento, y verificar posteriormente en el examen físico cómo está la esclera, cómo están las mucosas, verificar cómo es el color de la materia fecal, verificar si han habido cambios en ese color de la materia fecal, etc. Verificar si hay ascitis, si hay dolor abdominal asociado y medicamentos. AINES, sulfato ferroso, por supuesto, este sulfato ferroso, cuando se consume y se devuelve el contenido gástrico, pues puede verse de un color café, verdoso, negruzco, y los corticoides también. ¿Por qué? Porque estos pueden llevar o inducir a irritación de la mucosa gástrica y por ese mecanismo a pequeños sangrados a este nivel. Igual que lo que ocurre con los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. En relación con el tracto digestivo bajo, entonces vamos a averiguar particularmente si hay dolor abdominal, cómo es el dolor abdominal que requiere el paciente, si es particularmente a nivel de la región, si es difuso, si es umbilical. Son puntos que hay que precisar en este tipo de pacientes, si se acompaña o no de distensión abdominal, si está asociado con náusea, con el vómito, qué tipo de vómito, cómo es el vómito, etc. Verificar si hay o no estreñimiento crónico. Este tema del estreñimiento es complejo a veces de abordar. El hábito intestinal
final es variable. Hay personas que pueden llegar a tener 3 evacuaciones diarias, otras personas pueden evacuar cada tercer día, cada cuarto o quinto día. Esto pues resulta a veces un poco desafiante de definir, pero siempre hay que averiguar una historia clínica y verificar si hay o no algún grado de disconfort o dolor, particularmente al momento de hacer la evacuación. Una vez se averigua esto, pues entonces ya pasamos a la siguiente fase del proceso, en la elaboración de la historia clínica de este paciente, en donde vamos a irnos a intentar definir algún tipo de ayuda diagnóstica que me ayude, valga la redundancia, a precisar qué es lo que me esté, de dónde puede ser el hallazgo o el problema que me está generando este síndrome de hemorragia digestiva. Entonces, los estudios endoscópicos han venido teniendo son de capital importancia y se han venido desarrollando cada vez más con el paso del tiempo. Entonces, en este momento tenemos endoscopia alta, endoscopia baja, y en función de hasta dónde lleguen esos procesos endoscópicos, pues pueden llegar a recibir nombres particulares: anoscopia, rectoscopia, sigmoidoscopia, colonoscopia, etc. Igual, endoscopia digestiva alta, entonces esofagoscopia, esófago gastroscopia, esófago, gastro, duodenoscopia. En general se prefiere hacer la totalidad del trayecto con este tipo de estudios endoscópicos. De los estudios endoscópicos frecuentemente se deriva o se procede, aprovechando que se ha introducido un tubo, pues estos dispositivos endoscópicos tienen una camisa en donde va inserta una serie de agujas o de pinzas que permiten la obtención de biopsias endoscópicas. Entonces, esto usualmente va de la mano, este tipo de estudios con la obtención de biopsias. Y adicionalmente a este grupo de pacientes, pues se les debe hacer mínimo un hemograma, un cuadro hemático convencional, un coprológico o un coproscópico, el frontis rectal y una prueba de sangre oculta en heces. Claro que si eventualmente el sangrado es evidente, es visible y corresponde a una melena o una hematopecia, pues ahí no, esta prueba pues empieza ya como a quedar por fuera de indicación. Una prueba de sangre que ustedes, porque evidentemente la sangre la estamos viendo. Y después de ello, pues vamos a pasarnos a algunos estudios imagenológicos que también tienen relevancia en relación con algunos de estos posibles síndromes o posibles entidades nosológicas que son las responsables de este problema de hemorragia digestiva. ¿Cuáles de ellas? Entonces, la angiografía, por ejemplo, para descartar fenómenos malformativos a nivel de la vasculatura de los plexos venosos o arteriales que irrigan ya sea el colon, ya sea el estómago. Ecografía abdominal, por ejemplo, para descartar un fenómeno de cirrosis hepática, un fenómeno de hipertensión portal. La TAC abdominal para excluir o para poner en evidencia lesiones que estén ocupando espacio, particularmente. Y radiografía de tórax o TAC de tórax para excluir que eventualmente el sangrado que estamos viendo no corresponda a un problema de origen pulmonar. Entonces, digamos que este es en forma gruesa todo el enfoque que uno debería hacer con un paciente que está que consulta por esta situación. Ahora, evidentemente, esto depende del tipo de consulta que le hagan, ¿no? Si uno está en el servicio de urgencias, pues, y si el paciente llega gravemente afectado con esta situación, pues de entrada lo que toca hacer es estabilizarlo hemodinámicamente, si es necesario reanimarlo, y luego miramos qué se puede hacer de todo esto, ¿no? Si el paciente llega a la consulta externa o si el paciente está en un ambiente hospitalario, pues simplemente nos podemos entonces dar el lujo de hacer las cosas con el tiempo que amerita y sin entrar, y pues podemos quizá solicitar algunas de estas baterías que tenemos acá para hacer precisión de la situación que estamos evaluando. Entonces, las pruebas endoscópicas, les decía, son de las más socorridas, de las más indicadas y las que generalmente vamos a terminar usando
bastante brutal, me parece a mí. Ha mejorado bastante. Incluso ahora tenemos unos dispositivos especiales que se llaman cápsulas videoendoscópicas que tienen dentro pues, una serie de cámaras y que el paciente se la toma como una cápsula grande, más o menos del tamaño de, qué sé yo, de la última falange del dedo meñique. Se toma la cápsula y esa cápsula empieza a migrar por todo el tracto digestivo y va realizando fotografías, cerca de 50 fotografías por minuto, y las almacena. Posteriormente se recupera la cápsula al cabo de 1 o 2 días, se extrae toda la información que se capturó y se puede verificar cómo está la integridad del tracto gastrointestinal de esta persona. Esta es una prueba pues, que no es frecuente, bueno, dado que tiene un costo elevado, no es frecuente su uso, pero pues esto es mucho más, pues facilita mucho más el abordaje de este tipo de situaciones. Por supuesto que esta cápsula va rodando allá dentro del tracto gastrointestinal y eventualmente pues, puede que algunas imágenes se pierdan, y adicionalmente como esto va integrado con todo el bolo que hay dentro del tracto gastrointestinal, pues a veces las interpretaciones que se obtienen puede que no sean de la mejor calidad. Pero en general es una prueba que si no queremos someter o si el paciente no tiene la posibilidad, no se le puede someter a este tipo de prueba, pues esta sería una alternativa para hacer un barrido amplio, global, de todo su tracto gastrointestinal. Esta es particularmente útil, por ejemplo, en casos de estas hemorragias que son muy puntuales, particularmente de difícil evaluación, que uno no sabe si es alta, si es baja, y adicionalmente que se detecta, por ejemplo, en la prueba de la sangre oculta en heces. Entonces ahí se suele utilizar frecuentemente este tipo de ayuda. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder con este paciente? Pues vamos a excluir el tema de la hemoptisis, es decir, que la hemorragia que estamos viendo no sea de origen pulmonar. Se definen síntomas asociados, se hace el diagnóstico sindromático. Entonces, en este caso, el diagnóstico sindromático sería síndrome de hemorragia de vía digestiva alta, de probable origen esofágico, de la unión gastroesofágica, del estómago o del duodeno, y podemos aventurar alguna etiología, qué sé yo, por síndrome de Mallory-Weiss, por úlcera péptica perforada, por gastritis aguda sangrante, por adenocarcinoma gástrico, por cualquier cosa de esas. Entonces, intentamos hacer este diagnóstico sindromático y llevarlo lo más que se pueda con base en la anamnesis, con base en el examen físico, hasta intentar precisar lo más que se pueda el diagnóstico. Verificamos entonces origen esofágico. El origen esofágico entonces va generalmente a estar relacionado con esta sintomatología que tenemos acá: dolor torácico retroesternal, la presencia de signos o síntomas que sugieren algún grado de reflujo en este paciente. Debemos de buscar, por supuesto, la presencia de signos o hallazgos que sugieran hipertensión portal. Esto, pues bueno, los que tenemos a mano en el interrogatorio, en el examen físico, y ya pues cuando entremos a mirar directamente con el endoscopio, verificar si hay o no la presencia de varices esofágicas, buscando la presencia de ictericia y demás. Si es de origen gastroduodenal, entonces nos vamos a enfocar particularmente en estas entidades: la dispepsia ulcerosa, la dispepsia no ulcerosa, y con esto pues lo abordamos a través, generalmente a través de la endoscopia digestiva alta. Las etiologías, dependiendo entonces del contexto que estemos evaluando, si es un paciente que estamos en el contexto más de un fenómeno de cirrosis, un fenómeno hipertensivo, entonces eventualmente el sangrado se puede dividir si es de origen varicial o no varicial. Esta es otra forma de enfocarlo. Pues en general ustedes van a ver que cada quien, o que en función del especialista que evalúe el paciente, pues puede llegar a usar alguno de estas terminologías o estos enfoques, pero que en esencia propenden por lo mismo. Para la hemorragia digestiva baja, entonces nos vamos a enfocar en el paciente que tiene melenas, y a este paciente que tiene
cópico bajo no lo podemos hacer, pues entonces aquí está indicado hacer la videocápsula, que fue la que les mostré. En general, el abordaje endoscópico bajo tiene el inconveniente de que prácticamente me permite evaluar toda la longitud del colon, todo el marco cónico, el izquierdo, el transverso, el derecho, y puede llegar hasta la primera porción, hasta la última porción del ilio. Se me queda pendiente de evaluar con estos estudios endoscópicos todo lo que es el tracto intestinal delgado. Y si yo tengo dudas y si no encuentro la etiología con este abordaje que he hecho endoscópico, pues entonces la videocápsula me puede ayudar para abordar esa porción que no me quedó completamente evaluada. El enfoque diagnóstico, bueno, la forma como se procede, pues también depende del tipo de lesión, y esto pues está en función de los hallazgos que se encuentran en el examen físico. Si la lesión, pues, qué sé yo, la evaluación física que se hace al paciente, pues si se detecta que corresponde a una fisura anal, a unas hemorroides o a una masa que está en el flanco izquierdo, pues se propende por un enfoque endoscópico que no sea tan agresivo, sino simplemente nos enfocamos entonces en hacer una anoscopia, en hacer una rectosigmoidoscopia o a lo sumo una colonoscopia, ¿no? Esto pues se dosifica en función del compromiso que tenga el paciente, ¿verdad? Adicionalmente, pues hay que considerar la presencia de pruebas adicionales, siempre tener presente que al paciente pues, hay que hacerle su cuadro hemático, hacerle su determinación de proteínas, su radiografía de tórax, eventualmente el parágrafo abdominal, etc. Algunos grupos específicos hay que tenerlos también en cuenta. Les decía que este síndrome no respeta grupos etarios, sino que esto puede estar en pacientes mayores, en pacientes menores. En los pacientes menores, en el ámbito de la pediatría, pues entonces hay un grupo de entidades características que debemos evaluar en estos pacientes. Por ejemplo, en los pacientes pediátricos, la presencia de divertículo de Lenke, de pólipos juveniles, son frecuentes. También la enterocolitis y la invaginación intestinal. Estos son hallazgos frecuentes, característicos en la edad pediátrica. Por supuesto, los chicos, algunos pueden llegar a tener cirrosis, y en ese caso pues también habría que evaluar la presencia de varices esofágicas en este grupo de edad. En esencia, el enfoque termina haciéndose con base entonces en la anamnesis, con base en el examen físico y pues los antecedentes del paciente y demás. La prueba de sangre oculta en heces, el hemograma, pruebas de coagulación, esos son importantes de realizar. Y ahora vamos a revisar una serie de casos prototipo para que podamos entonces, con base en estos casos prototipo, hacer una charla o intentar hacer una charla en relación con estos posibles diagnósticos que tenemos. Empezamos con esto, una señora de 70 años que refiere un dolor abdominal episódico, a veces localizado en el flanco y la fosa izquierdas o en la región periumbilical. Dice que ocasionalmente es postprandial, es decir, se come su alimento y después siente ese malestar, esa incomodidad. Esto lo tiene ya de varios meses de evolución y que en las 2 últimas semanas ha visto la presencia de sangre fresca en la deposición. ¿Creen que debemos preguntar algo más a esta señora? Bueno, le hace previsión por sistemas, la encuentran que tiene palidez bucocutánea, que tiene astenia, que tiene adinamia y que está un poquitico subida de peso. La señora dice que no tiene alteraciones en el hábito intestinal. Este antecedente o este hallazgo de sobrepeso puede llegar a ser interesante o puede llegar a ser significativo, porque esto podría estar indicándonos que esta señora tenga algo relacionado con un desarreglo en su metabolismo de lípidos. Y si tiene algún desarreglo con su metabolismo de lípidos, seguramente esa paciente tenga algún grado de enfermedad coronaria o de aterosclerosis, y eso podría estar relacionado
hospitalizada. Dice que tiene además hipertensión arterial sistémica, que esto es de larga data. Entonces, efectivamente, esta señora tiene un compromiso cardiovascular asociado con este proceso de hemorragia digestiva baja. En los 2 últimos años ha tenido, su hipertensión ha sido de difícil control, le ha cambiado la medicación en varias ocasiones. Antecedentes familiares: la señora murió, la madre, de una trombosis cerebral, y el hermano tiene un infarto de miocardio. Es decir, sí o sí esta paciente tiene un compromiso del metabolismo y particularmente de su metabolismo lipídico. Y de entrada yo diría que tiene una alta probabilidad de tener una enfermedad coronaria asociada. La encuentran en buen estado en general, en aceptable estado general. Tiene estas cifras de presión arterial que están, digamos, entre su merced y mi señora. Esto no es una hipertensión arterial, pero podría eventualmente serlo. Ahora lo que pasa es que como está recibiendo medicación, pues puede que sí la señora tenga su hipertensión y que esto esté demostrando es que simplemente la medicación está logrando controlar la enfermedad. El abdomen, dice acá, es doloroso, un poco en el flanco y en el hipocondrio, y hacen estos paraclínicos. Hemoglobina 10.5, hematocrito 33. ¿Cómo les parece? ¿Bajita? ¿Mucho? Bueno, tiene un poquito de anemia, ¿no? En general consideramos anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 10. Digamos que ahí está como en el límite. Pero pues idealmente esto no debería ser tan en estos valores tan limítrofes. Pues. Esto se acepta quizá a una señora que tenga 50, que tenga 50, 55 años y que tenga menometrorragias, que tenga desarreglos menstruales. Digamos que estas señoras se acostumbran a vivir con este tipo de hemoglobina, pero esta señora que aparentemente está bien nutrida y demás, con esta hemoglobina, con este valor de hemoglobina, esto ya es sospechoso. Dice la anemia es hipocrómica, normocítica, es decir, sus eritrocitos son de tamaño normal, pero no está con la suficiente cantidad de hemoglobina. Entonces es una anemia crónica, es decir, esta señora lleva con esta situación varios meses, probablemente años con esta situación. El leucograma dice que es normal, no hay alteraciones de la velocidad de sedimentación, coproscópico, coprológico y frotirrectal, dice hematíes 3 cruces y sin parásitos. Bueno, así con toda esta información, ¿qué les parece que podrían ser los posibles diagnósticos en esta señora? ¿Qué entidad de base podríamos estar sospechando aquí? Muchachos, ¿será que tiene una intususcepción? Eso, no tiene una intususcepción, ¿cierto? ¿Será que tiene un divertículo? Eso es posible, sí. ¿Será que tiene un tumor? Puede tener un tumor, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Qué otra cosa podría tener? ¿Será que tiene una angiodisplasia esta señora? Bueno, ¿sí le dijeron que le la angiodisplasia o no? ¿Quién dijo eso? ¿No? ¿Cómo, compañero? Sí, exacto. Es una malformación de la vasculatura a este nivel. Bueno, pues podría ser. Bueno, ¿qué le vamos a hacer a esta señora, muchachos, de entrada? ¿O qué le harían ustedes más? Ustedes le dicen, no, mi señora, despreocúpese, tómese de aquí un sucralfate y váyase para la casa, ¿o qué? ¿Sí le dicen eso? Sucralfate, Milanta y salga para la casa. Vengan 20 días. Bueno, ¿y qué es? Una endoscopia. ¿Endoscopia alta o endoscopia baja? ¿Cómo es que dicen ustedes? Da. Ustedes dicen da, ¿no? Obvio, ¿no? Da. Bueno, listo. Bueno. A ver. Pues resulta que esta señora, ¿cómo la debemos manejar? Es una adulta mayor. Tiene hemorragia digestiva baja, sí. Tiene dolor abdominal crónico, sí. Y el diagnóstico diferencial que nos plantea acá, fíjense qué es esto. ¿Mencionaron el cáncer? Sí. ¿Mencionaron los pólipos? Sí. ¿Mencionaron la enfermedad diverticular? No. Resulta que es muy frecuente que a medida que uno avanza en su ciclo vital, uno desarrolle enfermedad diverticular. Esta señora hay que considerar el diagnóstico diferencial de enfermedad diverticular. Y colitis isquémica.
¿Qué les dijeron de la colitis isquémica? ¿O no les dijeron nada de la colitis isquémica? Que puede ser crónica o aguda, sí. ¿Y qué enfermedad está asociada con esa colitis isquémica? Hipercoagulabilidad. ¿Sí? Bueno, sí. Pero en general esto está asociado con enfermedad coronaria, con aterosclerosis, con procesos obstructivos de la vasculatura que irriga este tracto digestivo. Y si eventualmente el tracto digestivo está irrigado insuficientemente, pues eso explicaría los dolores tan exquisitos o tan particulares que la señora experimenta después de la ingestión de los alimentos. ¿Por qué? Porque eso se haga de cuenta como una especie de fenómeno de claudicación intermitente. Entonces, en la claudicación intermitente hay un vaso arterial obstruido. Ese vaso limita el flujo hacia un territorio vascular determinado y en la medida en que se exige o se hace esfuerzo caminando o corriendo, la persona experimenta un dolor que disminuye en la medida en que entra en reposo. Entonces, cuando yo pongo a funcionar mi tracto intestinal, dándole comida, lo estoy poniendo a funcionar. Eso entonces desencadena el dolor de esta paciente y posiblemente esa sea una de las causas. Por supuesto que hay que considerar todo esto otro, ¿no? Aquí le hicieron colonoscopia, dice el ángulo esplénico tiene una estenosis moderada, sin masas, la mucosa luce edematosa, con úlceras irregulares. Otros segmentos están sin alteración. Y le hicieron una biopsia. Y en la biopsia encontraron que tenía una pérdida eventualmente del epitelio superficial y que había en la lámina propia un fenómeno de fibrosis que comprometía esta lámina propia. Entonces, estos son hallazgos característicos de colitis isquémica. Bueno, en este paciente, por supuesto, también hay que descartar o hay que considerar siempre en el diagnóstico diferencial la enfermedad diverticular. Entonces, es nuestro primer caso. Este engrosamiento de la pared, ¿a qué se deberá, muchachos? ¿Por qué creen que se engrosa la pared? Eso, excelente, compañero. Fibrosis. Esto es un proceso reparativo. Este proceso reparativo conlleva a que se dé ese fenómeno de engrosamiento de la pared y adicionalmente de estenosis de la luz del órgano, que es lo que encuentran acá, estenosis moderada sin masas. Las estenosis pueden ser producto de esta condición o producto de una masa que está infiltrando la pared. En ese caso, pues entonces, si fuese una masa, tendríamos que considerar ahí la posibilidad de tumores carcinoides, de linfomas, de tumores estromales gastrointestinales, por ejemplo, como parte del diagnóstico diferencial. Siguiente caso, muchachos. Un hombre mayor dice: remitido del centro de salud con sangrado fresco en la deposición desde la noche anterior, no asociado a dolor, astenia y ainano. Dice que ingresa con palidez bucocutánea, adinámico, de sobrepeso moderado, antecedentes también diabético y algo parecido al anterior paciente, hipertensión arterial sistémica, examen físico, tensión arterial un poco divergente, la sistólica con la diastólica, 120 pulsaciones por minuto. Esto es un dato interesante, 120 pulsaciones por minuto. ¿Por qué estará haciendo tanto? Mire, frecuencia respiratoria, 26. Esto ya me debe poner sobre aviso. Abdomen blando depresible, no doloroso. Hemoglobina 7.5. Hematocrito 26. La anemia es hipocrómica, normocítica. Y en general es muy parecido al caso anterior. ¿Qué diagnósticos diferenciales van a plantear en ese caso, muchachos? Entonces, una perforación. Bueno, claro está que no le duele, ¿no? Claro está que los pacientes diabéticos tienen neuropatía y entonces ellos tienen un umbral para el dolor un poco disminuido. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Por eso el infarto agudo en el paciente diabético es posible que no duela, el infarto agudo del miocardio. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, muchachos. Entonces, esa podría
es una buena posibilidad. Bueno, ¿qué otra se nos ocurre? A ver, muchachos. ¿Una qué? Disculpe, muchachos, me toca poner este la mano. Bueno, ¿qué diagnósticos más, muchachos? Lo mismo de la persona. ¿La misma? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dicen acá. Adulto mayor, hemorragia digestiva baja, no asociado a dolor, con choque hipovolémico. Los diagnósticos diferenciales. Si hay que considerar un tumor, hay que considerar colitis isquémica. Si el caso era muy parecido, hay que considerar pólipos y también enfermedad diverticular. Bueno, a este paciente le hacen un estudio que se llama colon por enema. Y en el colon por enema, observen aquí que aquí hay unas vejigitas chiquiticas que se están derivando de la pared de ese órgano. ¿Qué son esas vejigitas chiquiticas? ¿Cómo compañeros? Pólipos. Bueno, divertículos, menciona el compañero, sí. Sí, estoy de acuerdo con el compañero. ¿Por qué no serían pólipos? Muy bien, compañero, porque los pólipos van hacia adentro, los pólipos no van hacia afuera. Exacto, entonces estos son divertículos. Muy bien. Y efectivamente, cuando se le hace la endoscopia, se observa que este señor tiene una serie de huecos que se van, que se meten hacia allá, hacia el fondo. Esos son bocas de divertículos. Y esto es lo que estamos viendo acá. Divertículos. Estos divertículos pueden tener problemas serios. Ellos se pueden llegar a perforar. Y cuando se perforan son una desgracia tenaz, porque esto produce que el contenido del colon se termine yendo hacia el peritoneo, produce unas peritonitis terribles, se llama peritonitis fecal o fecaloide, y puede llegar a terminar matando al paciente. ¿Por qué me llamaba la atención estos signos de acá? Frecuencia cardíaca de 120 y frecuencia respiratoria de 26. Exactamente, porque este paciente muy seguramente está choqueado y que puede estar haciendo una sepsis de origen abdominal. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de ese dato. A este paciente, ¿qué se le hace? Entonces le hacen un colon por enema o colon contrastado. Le encuentran los divertículos en el sigmoide. La angiografía muestra extravasación del medio de contraste en el sigmoide, control angiográfico del sangrado. Bueno, listo. Entonces ubican el vasito que está sangrando a este nivel y lo embolizan o lo cauterizan, y con eso resuelven el problema. Caso número 3. Todos, estos varias, son todos pacientes mayores. O mujer, dolor abdominal crónico, localizado en el epigástrico. Entonces, bueno, ya creo que vamos a salir de la región baja. O la región periumbilical, todavía no sabemos. Ocasionalmente postprandial, de varios años de evolución, que cede con antiácidos prescritos y autoformulados, y en las 2 últimas semanas asociado a deposición de glúcido. Ha consultado en varias ocasiones, le han diagnosticado gastritis o úlcera, y simplemente le dicen: bueno, mi señora, tómese aquí la Vilantra, tómese el sucralfate, tómese el antihistamínico y váyase para la casa. Ingresa con palidez mucocutánea, astenia y
preguntarle a la señora es, y bueno, ¿ha tenido que cambiar la talla de la ropa? Sí, yo antes era talla L y ahora soy talla M. O mire que la ropa como me queda de grande, doctor. Entonces, cuando eso ocurre, significa que hay una pérdida de peso que es significativa, porque en general las tallas de ropa no suelen modificarse. Bueno, cuando uno modifica la talla de ropa es porque ha mermado o ha aumentado significativamente su índice de masa corporal. Entonces, esto hay que intentar cuantificarlo lo más posible. Dice que tiene hipertensión arterial desde hace 10 años. Puede que esté controlada en este momento, frecuencia cardíaca está bien, respiratoria bien, abdomen, disminución acentuada del panículo adiposo. Bueno, pues parece que estaba gordita antes, ¿no? Hemoglobina 8,5 y hematocrito 29. La anemia hipocrónica normocítica y de resto todo bien. Bien, entonces en este caso clínico, ¿de dónde podrá ser el sangrado? Vías digestivas altas. ¿Todos de acuerdo? Bueno, bien. ¿Y qué vamos a hacer con esa paciente? Le van a hacer una endoscopia. Muy bien, exacto. Una endoscopia digestiva alta con toma de biopsia siempre. Hay que ordenar eso. Siempre toma de biopsia. Bueno, listo, se le hizo la endoscopia y vamos a ver qué dice por acá. Entonces, el enfoque, hemorragia digestiva alta, correcto. Síntomas dispépticos crónicos. Esto es muy importante tenerlo siempre en mente. Los síntomas dispépticos crónicos. Doctor, es que yo tengo una úlcera desde hace como 10 años, desde hace como 15 años. En esos casos siempre hay que estar pendiente porque muchos tumores terminan siendo manejados o tratados con antiácidos o con antihistamínicos y bueno, con bloqueadores de la bomba de protones, omeprazol, bueno, todo ese tipo de medicamentos que ustedes van a ver ahora en su curso de farmacología. Y olvidan siempre que puede haber un tumor. Y entre tanto, pues el paciente se toma sus antiácidos, se toma el antihistamínico, se toma el bloqueador de la bomba de protones y el tumor crece y crece y crece. En este caso, ¿qué tenemos? Entonces tenemos el diagnóstico diferencial sería una enfermedad ulceropéptica versus un carcinoma gástrico. Bueno, aquí se le hizo la endoscopia y se le encontró que tenía una úlcera. ¿Qué es una úlcera, muchachos? Exacto, la pérdida de la continuidad de la mucosa del epitelio con signos inflamatorios asociados, cambios reparativos y demás. Esas úlceras, en función de su tamaño, en función de los bordes que tenga, cuando las úlceras son de bordes engrosados, como estos, generalmente hay que tomar biopsias de diferentes sitios, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, múltiples sitios. ¿Por qué? Porque con alguna frecuencia el tumor, como esto se está lesionando este tejido, como se está muriendo este tejido, pues el tumor también se puede llegar a morir y no lo vemos en la biopsia. Entonces, por eso se recomiendan múltiples biopsias a este nivel. Y aquí lo que tenemos es esto, una proliferación neoplásica constituida por estructuras tubulares, más o menos en un 50%. Las estructuras tubulares son estas que tienen esta lucecita blanquita acá, son pequeños tubitos. Entonces, el resto es de aspecto sólido. Por lo tanto, esto es un adenocarcinoma de tipo intestinal. De tipo intestinal. ¿De acuerdo? ¿Por qué intestinal? Pues porque forma tubitos. La otra posibilidad es que fuera un adenocarcinoma de tipo difuso. ¿Cómo así? ¿No les han dado patología gastrointestinal? ¿No les hablaron ya de los dos tipos de tumores? Bueno, y entonces, bueno, muchachos, yo no sé, pero yo les pido por favor que ustedes revisen qué es la clasificación de Borman, qué es el carcinoma difuso, cuál es su representación morfológica, qué es la linitis plástica y todo eso, porque además que se los preguntan y después ustedes no conocen eso. Bueno, en este caso entonces estamos en presencia de un adenocarcinoma de tipo intestinal, que es de los tumores más frecuentes asociados
a esta morfología de tumores ulcerados o de úlcera. ¿Qué tipo de Bormann es esto? ¿Qué es la clasificación de Bormann, muchachos? ¿No les dijeron esa vaina? ¿Cómo así? ¿Quién dictó esto? Porque voy a hacer el reclamo. No les dijeron que es Bormann 1, Bormann 3, Bormann 2, Bormann 4, Bormann 5, Bormann 6, Bormann 7, Bormann 8, Bormann 9, Bormann 10. ¿Sí existe eso o no? ¿Cómo? ¿Y Bormann 20? ¿Existe o no existe? No existe. Eso, muchachos. Entonces, ojo con eso. Toca saber la clasificación de Bormann, ¿sí? Bueno, este es un Bormann 3. Es una lesión ulcerada, ¿no? Bormann 1, entonces, lesión que está polipoide. Bormann 2, lesión que está plana. Bormann 3, lesión excavada. Bormann 4. Bueno, la meningitis plástica. Bormann 5. La que no cabe en ninguno de los otros Bormann. Sale, muchachos, así de sencillo. Bueno, siguiente caso. Señor, mayor de nuevo, astenia, dinamia, palidez progresiva. Ingresa con esta sintomatología y aquí le encuentran a la revisión por sistemas que ha tenido estreñimiento crónico, heces acintadas, y esto es importante, muchachos, y ocasionalmente con estrías de sangre fresca, antecedente de hemorroides con tratamiento local autoformulado. Entonces la gente va a la droguería y venga un supositorio y tenga que pone su supositorio y tal. Ha empeorado, nunca ha considerado necesario consultar porque dice, no, es que a mí las hemorroides me tienen fregado y entonces yo me pongo el supositorio y con eso quedo bien. Examen físico, palidez bucocutánea, 110 de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 24, tensión arterial un poquito, bueno, está bien, abdomen depresible, blanco, no doloroso, sin masas ni megalias. El cuadro hemático, anemia hipocrómica, normocítica y todo bien. ¿Qué posibilidad diagnóstica hay en este caso? Cáncer colorectal, ¿no es cierto? Bueno, de una, vamos a ver qué dice aquí el escenario. Adulto mayor con una hemorragia digestiva baja, sí, estreñimiento crónico, hipotensión, diagnóstico diferencial, cáncer de colon, sí. Podría también tener un síndrome de poliposis o eventualmente hemorroides. De hecho, tiene hemorroides. Y este tema de las hemorroides muchas veces termina mimetizando, termina ocultando a una neoplasia del colon. De hecho, eso es una desgracia, ¿no? Porque es que las personas, los pacientes se sienten apenados, avergonzados de ir a contar sus intimidades a una persona, a un extraño, al médico. Y por eso, pues entonces terminan autoformulándose, colocándose supositorios y demás, para evitar estas vergüenzas. Pero estas vergüenzas, fíjense que pueden terminar cobrándoles muy caro. En este caso, pues se mimetizó un adenocarcinoma con esta sintomatología de hemorroides. Por supuesto, los pólipos también pueden llegar a producir esta sintomatología. Un pólipo que crece, que puede ser, bueno, ¿cuántos tipos de pólipos hay en forma genérica del tracto gastrointestinal? Bueno, entonces, pólipos neoplásicos y pólipos no neoplásicos, ¿no es cierto? Y ahí en los neoplásicos están todos los adenomas, los no neoplásicos todos los pólipos hiperplásicos, los pólipos inflamatorios y demás. Entonces, una lesión que ocupe espacio y que protruye hacia la luz del órgano, en general, pues la vamos a considerar como un pólipo. Estos pólipos eventualmente pueden llegar a rasparse en su superficie y por ese mecanismo producir eventualmente una materia fecal que sale con pintas o con rastros de sangre en la superficie del bolo fecal. En la inspección anal a este paciente le encontraron hemorroides prolapsadas y erosionadas, claro, sí. Y en la colonoscopia, en la unión recto-sigmoidea, una masa ulcerada que obstruye la luz y que impide el paso del endoscopio. Le toman biopsias y encontramos esto. Entonces, la morfología que encontramos acá es
la de una serie de estructuras tubulares irregulares, ramificadas, recubiertas por un epitelio hipercromático, atípico, eventualmente con algunas mitosis, y esto que es muy importante aquí en el estroma, que se denomina desmoplasia. Esa desmoplasia indica que esto es un tumor, ¿sí? Porque esto es un hallazgo asociado al tumor, y el tumor pues, más frecuente acá de esta localización es el adenocarcinoma, bien moderado o pobremente diferenciado. Caso número 5. Otro señor, 54 años, en este caso con vómito de contenido alimenticio y negruzco. Ha tenido un episodio. Llega asténico, adinámico, pálido. Dice que esto ha sido de varias semanas de evolución. Las deposiciones son negruzcas en la última semana. Antecedente, consumo moderado de alcohol. Bueno, ¿quién sabe cuánto será lo que se toma el señor? Al examen físico, palidez bucocutánea e ictericia ligera, frecuencia respiratoria incrementada, la cardíaca también. Le encuentran en el tórax ginecomastia bilateral, el abdomen, miren, globoso, blando, depresible, no doloroso, sin masas ni vegáneas. Le hacen una prueba que se llama la onda acítica, que consiste en que le ponen una mano aquí, en este lado de la barriga, y con la otra mano le dan un toquecito acá, y entonces uno siente como la onda viaja por el líquido y termina pegando en la mano. Eso se llama la onda acítica positiva. Hemoglobina 7, es de tipo hipocrómico, normocítico. El leucograma, bueno, pues un poquito de incremento de la velocidad de sedimentación. Bueno, en este caso, ¿cómo les parece? ¿Qué síndromes podría tener este paciente? Úlceras de gástricas o duodenal, pues podría ser también, ¿no? Bueno, listo, ¿qué más se les ocurre que puede tener ese paciente? Parálisis esofágicas, buena posibilidad, listo. ¿Alguna otra cosa? ¿No más? Bueno, vamos con eso ahora. Entonces, este paciente tiene como síndrome una hemorragia digestiva alta. Está muy bien la sugerencia de las varices esofágicas, porque este paciente tiene un síndrome de hipertensión portal y de pronto lo que tiene de base es una cirrosis de tipo alcohólico. Ahora, fíjense que el señor dijo, es que yo soy bebedor social. Es que ser bebedor no es que socialmente está aceptado y se ve pues, como bien para algunas personas. De hecho, el tema de los negocios, de conseguir esposa, conseguir marido, etc., está en ese contexto social, ¿no? De tomar bebidas alcohólicas y demás. Pero eso no es que sea como tan del todo bien visto en general. Y entonces las personas terminan diciendo, sí, yo soy nada más bebedor social. Pero pues en realidad ellos conocen ya su situación. Esto es vergonzoso también. Entonces que le digan a uno, no, lo que pasa es que usted es un borrachín, que usted es un alcohólico, que usted es eso no le cae bien a nadie. Y entonces la gente lo disimula diciendo, sí, yo de vez en cuando, yo socialmente me tomo mis copitas nada más. Bueno, hipotensión. Entonces el diagnóstico diferencial efectivamente varices esofágicas o enfermedad ulceropéptica. Le hacen endoscopia digestiva y encuentran que efectivamente en el esófago pues protruyen hacia la luz estas nodulaciones tortuosas que corresponden a plexo vascular dilatado en el lecho vascular esofágico. Esto entonces es una hipertensión portal. Si a este paciente pues, se le hace su endoscopia, su biopsia hepática y se le mira al microscopio, seguramente vamos a encontrar nódulos de hepatocitos regenerativos y trachos fibrosos aquí rodeándolos, es decir, tendría una cirrosis hepática de tipo micronodular o de la ANEC, que es un epónimo que se utiliza para referirse a este tipo de cirrosis. Y pues configuramos en este caso el diagnóstico de hemorragia digestiva alta asociada a varices esofágicas secundaria a cirrosis hepática de tipo alcohólico. Caso número 6. Bueno, ya vamos con un niño. Niño de 4 años, quien en la defecación la mamá le detecta que tiene sangre fresca desde la noche anterior. No ha tenido dolor, no ha tenido
Y para clínicos, hemoglobina 14, hematocrito 42. Coproscópico, coprológico, frotis y frotis rectal, 3 cruces de Matías en la materia en esos exámenes. Bueno, ¿qué posibilidades de diagnósticas tenemos en este caso, muchachos? Es un chico que en general está bien. Una coagulopatía. Bueno, sí, es una posibilidad, así que hay que considerarla. Bueno, vale, compañero. ¿Qué otra? En niños. ¿Una qué? ¿Una malformación? Bueno, sí, es una buena posibilidad. ¿Se les ocurre algo más, muchachos? ¿Qué opinan de una insuficiencia? ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. Listo, este chico entonces, mire, es un infarto más bien, no es polar. Bueno, hemorragia digestiva baja, sí, claro. Diagnóstico diferencial, malformación vascular, hay que tenerlo en cuenta. Poliposis, sí. Los pólipos, claro, los pólipos en esta edad suelen ser particularmente pólipos de tipo hiperplásico. Y estos pólipos se pueden erosionar superficialmente y por ese mecanismo pues llegar a producir sangrados en la materia fecal. Si le hace la colonoscopia, le encuentran un pólipo rectal pediculado, 2 centímetros de diámetro, es decir, es una bolita significativa que está creciendo hacia la luz, y claro que cuando pasa el bolo fecal se erosiona superficialmente y por eso produce la hemorragia que estamos viendo. Se le hace el estudio histológico y decimos que se trata de un pólipo juvenil. Bueno, pólipos pueden llegar a producir hemorragia digestiva y en este caso pues sin mayor complicación para este niño, porque pues simplemente se entra endoscópicamente, se le coloca con el asa de polipectomía que tiene el endoscopio, se ubica la base del pólipo, se corta y se saca el pólipo. Caso 7, niña de 9 años, esto es terrible, mire, con vómito de sangre en la mañana, asociado a astenia, adinamia y palidez progresiva, de 2 semanas de evolución. A la revisión por sistemas, palidez mucocutánea, astenia, adinamia, deposiciones negruzcas, antecedentes de hepatitis aguda hace 2 años. Hepatitis aguda hace 2 años y dice que la hospitalizaron en ese momento. Desde entonces, fluctuaciones en el estado general. Ha tenido episodios de malestar general, náusea e intolerancia a los alimentos que tienen algún contenido graso. Efectivamente está pálida, tiene algo de taquicardia, tiene algo de polinemia, el abdomen globoso, depresible, sin dolores, sin masas. Y observen esto, onda acítica positiva. ¿Será eso posible? Sí, es posible, ¿no? Claro. Y en los paraclínicos, hemoglobina de 8, anemia hipocrómica, normocítica, y del resto, pues bueno, un poquito de incremento aquí en la velocidad de sedimentación globular. Bueno, ¿qué se les ocurre que tiene de base este paciente, muchachos? Esta chica. Una hepatitis. Una hepatitis que se cronificó y que terminó generando entonces un síndrome de hipertensión portal. Hizo cirrosis y a partir de ahí hizo un síndrome de hipertensión portal, y es lo que estamos viendo en este momento. Esa es la hipótesis del compañero, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿alguien está en desacuerdo con el compañero? Todos de acuerdo, ¿no? Entonces vamos a ver si es verdad. Listo. Entonces, bueno, esta chica escolar efectivamente sí tiene una hemorragia digestiva alta, le hicieron su endoscopia y tiene estas varices. Entonces, en principio, uno no debería tener estas varices en su esófago, por lo tanto, esto se interpreta como que este paciente tiene un síndrome de hipertensión portal. Tiene el antecedente de una hepatitis crónica, que no sabemos qué tipo fue, si fue hepatitis B o hepatitis C. Lo más probable es que o se fue hepatitis A. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la más probable que tuvo esta chica?
ve muy bien, hepatitis B. La A normalmente se cura sola y no deja secuelas. La C es frecuente más en adultos. Hepatitis B es una muy buena posibilidad. No dicen ahí, pero seguramente fue hepatitis B. Varices esofágicas, enfermedad ulceropéptica, sí hay que tenerlo en cuenta en este diagnóstico diferencial. Le hacen la endoscopia, el esófago, le encuentran las varices sangrando, hay sangre en el estómago, se controla el sangrado con escleroterapia. Entonces si se encuentra aquí la varice sangrando, se le coloca un agente esclerosante que es muy similar al que se utiliza, por ejemplo, en los sitios estos que ustedes ven por ahí ofreciendo, le curamos las varices sin necesidad de cirugía. ¿Sí han visto eso? Bueno, entonces lo que hacen estas personas es introducir en estas varices dilatadas de las piernas un agente esclerosante que simplemente esclerosa o colapsa la vena, y obviamente en ese sentido pues la vena desaparece. La señora pues sigue con su vida adelante y al cabo más o menos de 6 u 8 meses otra vez le salen otras varices en otro lado y otra vez va al sitio y así se la pasa yendo permanentemente a ese sitio a que le controlen sus varices. Y lo que le colocan a esas varices es un agente esclerosante que generalmente es un alcohol. Entonces ese alcohol se coloca dentro del tracto venoso dilatado y lo colapsa, lo esclerosa. Le hacen biopsia hepática y le encuentran una cirrosis macronodular de tipo post-necrótico. Entonces, efectivamente, esto es una cirrosis posthepatítica que termina siendo síndrome de hipertensión portal y complicación subsecuente de hemorragia digestiva alta. Siguiente caso, sigo compañero. Bueno, el compañero pregunta, bueno, ¿qué hacemos con esta niña? Porque es una niña, 9 años, que en principio pues tiene un ciclo vital muy, pues tiene una expectativa de vida que si actualmente la manejamos podría llegar a vivir su día a día. ¿Qué opciones terapéuticas le brindamos a esta chica? Bueno, entonces se le hace lo que se le hizo, su escleroterapia, su manejo, su paracentesis evacuadora, etc. E inmediatamente se la coloca en la lista de receptores para trasplante hepático. Ahora, claro, esta chica tiene el problema que tiene de base una hepatitis. Entonces es posible que nos toque inmunizarla, darle interferón, intentar evacuarle el virus de su cuerpo, y pues para que el hígado trasplantado no vaya a ocurrir lo mismo. Pero a esta chica se le debe colocar en cola de espera para trasplante. O lo otro es que, no sé, quizá en 20 años, en 30 años, ustedes probablemente lo vean, se le haga una extracción de médula ósea, le sacamos células madre, las ponemos en un bioreactor y le decimos, venga en más o menos 3 meses por su hígado. Y ya, se lo entregamos, se lo trasplantamos, se lo integramos. Esas serían las cosas que seguramente van a ocurrir más o menos para ese momento. Bueno, siguiente caso. Mujer de 39 años, dice dolor en epigastrio, tipo ardor o punzante en la región periumbilical. Dice que ocasionalmente después de que come, y que esto le ha venido pasando desde hace varios meses, que se ha venido manejando con antiácidos que le han dado que ella misma se ha formulado y que le han prescrito, y que en las 2 últimas semanas ha estado asociada con astenia y anemia. Encuentra que está con palidez bucocutánea, es negruzcas en la última semana, antecedentes sin importancia. Dice acá, presión arterial, pues normal, resto normal, hemoglobina 9.5, anemia hipocrómica normocíclica, y listo. Bueno, ¿qué se les ocurre en este caso, muchachos? ¿Qué? Úlcera péptica. Pues una mujer sí, 39 años. Bueno, sí, podría ser una úlcera péptica. ¿Alguna otra posibilidad? O nos vamos de una con ese diagnóstico. ¿Qué le vamos a hacer?
endoscopia alta, ¿no? Vamos a ver para allá. Hemorragia digestiva alta, es el síndrome, sí, síntomas dispépticos crónicos. Entonces, el diagnóstico diferencial, úlcera péptica, correcto, pero también hay que tener la posibilidad, o hay que tener en mente siempre, que puede tratarse de un carcinoma gástrico temprano. A propósito, ¿qué es eso del carcinoma gástrico temprano? Bueno, recordar entonces que el cáncer se divide desde su evolución en dos grandes grupos, el temprano y el avanzado. El avanzado es cuando efectivamente ya se ha metido dentro de la pared del órgano. El gástrico temprano es cuando está a nivel intramucoso. En ese caso, pues entonces, esos son los dos diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta. Le encontramos en la endoscopia efectivamente que tiene una pérdida de la continuidad de la mucosa, es decir, tiene una úlcera, se le toman biopsias y aquí aparece el patrón de estas biopsias gástricas que tenemos. Entonces tenemos una mucosa gástrica preservada que tiene en la lámina propia un infiltrado inflamatorio con formación de estas estructuras que tenemos acá, que son, ¿cómo se llaman estas estructuras? Se llaman folículos linfoides, ¿no? Entonces esta señora tiene una gastritis crónica folicular. Mejor dicho, tiene gastritis, para no complicarlo, ¿sí? Gastritis no atrófica, porque hay dos tipos de gastritis, ¿no? Entonces tenemos varios tipos, pero así en forma genérica, las gastritis atróficas y las no atróficas. Esta sería una forma de gastritis no atrófica. Y como es una forma de gastritis, la gastritis sabemos que está asociada con una bacteria que característicamente la produce, ¿no? El Helicobacter pylori. Entonces se le hace una coloración histoquímica que se llama la coloración, bueno, hay varios, GIMSA, bueno, diferentes tipos de coloraciones. En este caso creo que es la la coloración de ¿les dijeron cómo se llama el investigador que más investiga en cáncer en Colombia? Peláez, ¿no? Pelayo, eso. Esta es la coloración de Pelayo, ¿sí? Una forma de una coloración especial en donde se muestra la presencia de los helicobacter, que son bacilos en forma cortos, en forma de S, que están en el epitelio superficial. Entonces, con esto, pues ya sabemos que esta señora lo que tiene es una gastritis crónica no atrófica asociada a Helicobacter pylori y que esta es la causa de su sangrado. ¿Qué se le debe hacer? Pues hay que manejarle su gastritis, hay que darle un tratamiento antibiótico para resolverle este problema y con esto pues seguramente la señora, si lo hace completamente, va a quedar completamente curada. Por supuesto que hay que bloquearle las células, la bomba, la producción de la bomba de protones con algunos medicamentos para evitar que el helicobacter se anide en ese moco que se produce en estas células oxítricas y poder erradicarlo completamente. Si esta señora la dejamos así, es factible que con el tiempo termine desarrollando entonces una gastritis crónica atrófica y tiene, sobre el riesgo de gastritis crónica atrófica, tiene la posibilidad de desarrollar un adenocarcinoma. También esta señora tendría la posibilidad de eventualmente desarrollar un linfoma. ¿Qué tipo de linfoma? Un linfoma mal, un linfoma asociado al tejido mucoso. Entonces, eso es una consideración que hay que tener en este caso. Creo que este es el último caso, muchachos. Vamos con un chico de 12 años, deposiciones mucosanguinolentas. Desde la noche anterior, ¿cómo así que desde la noche anterior? Bueno, dice que de 2 días tiene dolor abdominal tipo cólico, que fue precedido por una diarrea intermitente en la última semana con pujo y tenesmo. ¿Qué les parece eso? Pujo y tenesmo, ¿saben de qué estamos hablando? Bueno, listo. Revisión por sistemas, el muchacho está como bien, antecedentes sin importancia, esquema de vacunación completo. La mamá tuvo un cuadro similar hace 2 meses. El muchacho está en buen estado general, el abdomen es depresible, no doloroso, y los paraclínicos.
bacteriana, dice el compañero. ¿Sí están de acuerdo con eso? Todos. Duro, compañero. Exacto, hay que hacer un coprológico seriado. Sí, estoy de acuerdo con usted, compañero, pero bueno, a pesar de que es negativo, pues entonces no podemos excluir nada. Dado que eso es negativo acá para parásitos, ¿qué otra posibilidad tendríamos? Una diarrea bacteriana, propone aquí el compañero. ¿Alguien propone algo diferente? ¿Será que es una enterocolitis por citomegalovirus? ¿Qué opinan? Pues podría ser. Sí, dice ya el compañero. Yo le diría que no podría ser. Bueno, pero es lo más frecuente. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, sí, yo sé que los pacientes no se leen los libros, ¿sí? En general, esto es la forma como nosotros intentamos categorizar aquí la cuestión, ¿no? Pero los pacientes eso no se leen los libros y eso se presenta como, bueno, de maneras muy diversas. Sí, listo. Bien, ¿qué otra posibilidad tenemos en este caso? ¿Diarrea bacteriana solamente? Bueno, yo creería que no va a ser por ese lado, pero vamos a ver. Es un escolar con un síndrome diarreico agudo y hemorragia digestiva baja. En el diagnóstico diferencial sí nos toca tener en cuenta, fíjense que no aparece la diarrea bacteriana. Ahora, las diarreas bacterianas, particularmente los escolares, están asociadas con intoxicaciones alimentarias. Y no dice ahí que el muchacho se haya comido una empanada, un arroz con pollo, nada de eso, ¿no? Bueno, pero no importa, ya dijimos que los pacientes no se leen los libros. Parasitosis es una muy buena posibilidad, sin embargo, el coprológico dice que no tiene parásitos. Una colitis, claro, una enfermedad inflamatoria aguda, pero no es de edad. Generalmente estas enfermedades inflamatorias agudas suelen ocurrir hacia los 40, 50 años o un poco más, y más en el contexto de personas que tienen algún grado de autoinmunidad. Entonces no pareciera que fuera el caso. Pues claro, los chicos también pueden tener lupus, pueden tener reumatoidea, pero no aparece el caso de este paciente. Un pólipo normalmente no se asocia con dolor, no se asocia con cólicos. Entonces, de pronto también lo podemos descartar. Y la malformación vascular, bueno, pues sí, es un infante, es una persona joven, hay que tenerlo en cuenta porque estas alteraciones vasculares usualmente aparecen en jóvenes, pero no sería como lo más frecuente. Entonces yo me decanto más porque esto sea una parasitosis. Bueno, ¿qué tipo de parasitosis? Entonces le hacen un frotis rectal y un coprológico seriado y aquí aparece esto, amebas. ¿En forma de quiste o de trofozoito? Trofozoito, ¿no? ¿Y qué tipo de ameba esperan ustedes encontrar? Entamoeba histolítica, ¿no es cierto? Eso con contundencia, sí. Eso no es nada, eso es histolítico, muy bien. Le encuentran adicionalmente, le hacen colonoscopia y le encuentran unas úlceras superficiales pequeñas de borde eritematoso con aspecto en botón de camisa. ¿Cómo les parece eso? A ver, ustedes van a mirar la camisa a ver si es cierto. Una carreta, eso no es el botón de camisa, eso es el ojal de camisa, muchachos. ¿Sí? El ojal o el será el botón, ¿a ustedes se les parece? Miren el botón. Bueno, yo diría más bien que es como el ojal de camisa, pero pues ustedes encuentran en los libros que las úlceras de la amibiasis son el botón de camisa. Bueno, efectivamente entonces aparece esto acá, son ulceritas, pérdida de la continuidad de la mucosa, y cuando uno las ve en la histología, encuentra macrófagos o estas estructuras que se están comiendo los hematíes. Eso se llama hemofagocitosis. Entonces, eso es característico de la entamoeba histolítica. Y con eso entonces uno hace el diagnóstico de esto es una colitis amebiana o una diarrea baja, una enfermedad, una hemorragia digestiva baja asociada generalmente con diarrea, porque esto casi siempre va en el contexto de una diarrea asociada o producida por entamoeba histolítica. Bueno, muchachos, con esto hemos repasado 9 escenarios. Sí, compañero, adelante. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la sensibilidad al endoscopio. ¿Qué tantos procedimientos
Entonces, la idea, muchachos, es que al igual que ocurre para la formación de los patólogos, que nosotros para convertirnos en competentes en patología debemos hacer mínimo 5.000 procedimientos durante todo el entrenamiento para convertirnos en competentes y poder diagnosticar. Los endoscopistas, los radiólogos y demás también tienen sus cifras de número de horas de vuelo que deberían cumplir para poder tal cosa. Estos somos como pilotos, ¿sí? El piloto tiene que tener tanto número de horas de vuelo para poder pilotar helicóptero, avioneta o jet o lo que sea, ¿no? Esto también pasa lo mismo. Yo no tengo certeza de cuántos procedimientos debe hacer el gastroenterólogo y cuántas consultas y tal, pero yo me atrevo a especular que esto debe ser similar a como ocurre con nosotros los patólogos. En todo su entrenamiento probablemente deben de ver mínimo 5.000 o 6.000 pacientes para hacerse competentes y poder entonces hacer eso. ¿Qué cuántas endoscopias van a ver eso? Pues yo le diría, compañeros, deben hacer por lo menos 200 o 300 endoscopias para poder tener la habilidad suficiente, el entrenamiento suficiente, el aprendizaje que requieran para poder hacer eso. Sí, más o menos debe ser así. No conozco con exactitud, compañero. Bueno, compañeros, ¿algo más? ¿No? Bueno, entonces les agradezco mucho su atención, les deseo un excelente día y que la pasen contentos. Nosotras. Ay, Dios mío. Yo todo el rato. Bueno, vamos. Yo, pero con algo dulcito. Así. Eso, necesito con algo dulcito. No me gusta. Pues es que sí, se veía grande. Está bueno, sí, rico. Está bueno. No está como así de agua.